Seguimos en 13, seguimos en Eclesias Domingo y estamos con Rafael Palomino, que es profesor de Derecho Eclesiástico del Estado. Rafael, ¿qué es el derecho eclesiástico? ¿En qué consiste? Por ejemplo, ¿es distinto al derecho canónico o es lo mismo? Sí, es distinto. El derecho eclesiástico del Estado es una disciplina jurídica que surge a raíz más o menos de la Reforma Protestante, momento a partir del cual los señores temporales en Alemania, puesto que Lutero se retira, por decirlo así, de la ordenación jurídica de la Iglesia, él lo deja en manos de los señores temporales en Alemania y entonces empieza a hablarse del Staatskirchenrecht, es decir, el derecho del Estado sobre la Iglesia. Claro, con el tiempo empiezan a descubrir otros países, ahí va, aunque nosotros seamos católicos y no seamos luteranos, sin embargo, en nuestro derecho nacional hay trocitos de realidades jurídicas donde se regula el factor religioso. En síntesis es eso. El derecho canónico no, el derecho canónico, tal como lo conocemos aquí en Occidente, es el derecho que regula el derecho de la Iglesia Católica, sin más, ¿no? Por tanto, son de realidades diversas. ¿El derecho eclesiástico estudia el derecho canónico? Sí, parcialmente, en aquellos aspectos en que se entra en contacto con el derecho de un país. Vamos a entrar en harina porque hemos invitado a Rafael para hablar aquí en 13 sobre el derecho a la libertad religiosa. Vamos a intentar acotarlo, sé que es muy complicado porque además en el derecho las cosas son muy líquidas, muchas veces dependen de contextos, no es lo mismo aquí en España que en otro país, por ejemplo, países donde la religión sea una parte muy fundamental. En España estamos en un país que es laico, es decir, no se identifica directamente con ninguna religión, aunque permite la actividad de todas. ¿Cuál debería ser la regulación de la libertad religiosa en un país? Bueno, yo creo que es muy difícil establecer modelos, porque muchas veces el modelo es decir, ¿qué es lo mejor? Y yo creo que es fundamental atender al contexto. Si pensamos en nuestro país, estamos sinceramente muy bien porque la Constitución establece un punto intermedio después de una experiencia histórica compleja. Hay que tener en cuenta que España en su historia más cercana había pasado por la persecución religiosa salvaje durante la Segunda República, en la calle, a un régimen que se identificaba de algún modo con una religión, con la religión católica, que fue el régimen de Franco. Claro, lo que buscan los constituyentes es decir, queremos solucionar el hecho religioso en este país y no nos vamos a ir a los extremos. Para lo cual, primero, vamos a reconocer la libertad religiosa y segundo, vamos a crear un clima amigable, que eso es el artículo 16.3, cuando habla de la colaboración positiva, ¿no? Claro, es decir, esa colaboración, y además lo menciona, con la Iglesia Católica y con las demás confesiones presentes en España. ¿Qué está diciendo? Brazos abiertos. La religión es un valor social con el que queremos colaborar en aquello que podamos colaborar para que los derechos fundamentales sean una realidad en este país. Y eso es un buen modelo. Y es un modelo que además tuvo una continuidad maravillosa con la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que llegó poquísimo tiempo después. Y claro, es una ley de libertad religiosa que date cuenta que fue inmediata y que ha durado hasta el momento. Es decir, en parte, gracias a este tipo de actuaciones equilibradas, en nuestro país hemos vivido el periodo de paz social más largo de nuestra historia. Nos va a permitir, Rafael, que le hagamos algunas preguntas concretas, fruto también de nuestra ignorancia. En España existe esa colaboración con la Iglesia Católica y con el resto de religiones. ¿Está acotado que es una religión? Es decir, todo vale, y vamos a poner un caso extremo, una religión cuya base sea el hacer cosas en la calle, ya no estoy hablando de cosas que estén penadas por ley, pero que puedan generar disturbios o perjudicar el orden público. ¿Está acotado que es una religión? Sí, está acotado. Está la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en el artículo 3, precisamente hace una delimitación acerca de qué fenómenos sociales van a ser protegidos por la ley orgánica. Y esto es muy interesante porque, digamos, despeja córner, por utilizar un símil deportivo, problemas límite, ¿vale? Pero por otro lado, a lo que tú te refieres es si hay un fenómeno
que dice de sí mismo que es una religión y que traspasa los límites del orden público, de la seguridad pública, de la salud pública, ¿eso queda protegido? Respuesta no. Exactamente igual que pasaría con cualquier otro fenómeno social, ¿no? Tú imagínate pues, un club deportivo que dice, no, es parte de mi derecho de manifestación que rompamos farolas. Lo siento, caballero, es decir, ahí usted está traspasando. Yo no voy a afirmar ni negar que usted es un deporte, ¿vale? No voy a negarlo, no voy a negar que usted es una asociación o un partido político, pero, amigo, los límites de los derechos fundamentales están ahí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se protege mi derecho a la libertad religiosa si mi religión va en contra del orden público? Bueno, es que no se puede proteger, ¿no? Porque estoy traspasando los límites de un derecho en sociedad. Otro ejemplo, si mi religión me lleva a emplear como instrumento habitual el discurso de odio, pues mire, me parece muy bien en lo que usted cree, pero una vez que eso se exterioriza y por tanto supone un atentado al orden social, pero que no es lo habitual. Yo creo que también a veces a los juristas nos gusta mucho jugar con los casos límite. Yo creo que en general en España hay cada vez más una diversidad pacífica, salvo esos episodios puntuales que nos estamos encontrando cada vez con más frecuencia, que parece que cada 4 meses nos toca. En general creo que hay un clima de diversidad en el cual se tiene que avanzar, luego podemos hablar un poco más sobre ello, pero que en general no vamos más en este aspecto. En el Código Penal hay un delito, el delito de ofensas a los sentimientos religiosos que, desgraciadamente o no, es fruto de debate porque el Gobierno ha anunciado su intención de retirarlo del Código Penal. ¿A usted este hecho qué le suscita, qué le sugiere? Por una parte, si yo tuviera que hacer un análisis más bien como de ciencia política o de sociología, lo que diría es que llevamos, es decir, que cíclicamente en un partido muy determinado en este país, de vez en cuando saca y mueve un poquito la marioneta, ¿no? Pues vamos a denunciar los acuerdos con la Santa Sede, ahora nos vamos a cargar el IBI de la Iglesia. ¿Qué pinta la Iglesia Católica en la mezquita de Córdoba? De vez en cuando pues agitan el muñeco, por decirlo de alguna manera. Y claro, ya han anunciado que el 525, creo recordar, va a desaparecer. Bueno, pues vamos a esperar a ver si efectivamente desaparece, porque no lo veo yo tan fácil. Desde el punto de vista técnico, realmente ese delito referido a la ofensa de los sentimientos religiosos, me parece a mí que desde el punto de vista técnico tiene algunos fallos. ¿Y cómo se demuestra esos fallos? Pues se demuestra básicamente en que no ha sido operante. Ineficacia. Eso es. Es decir, si yo tengo una norma jurídica que no es eficaz, ¿para qué la tengo? ¿Y por qué no es eficaz? No es eficaz porque tiene ahí una especie de dolo específico que solemos llamar los juristas. La intención de ofender realmente a una religión. Correcto, claro. Entonces, el juez lo que tiene que hacer, como decimos, es indubio pro reo, es decir, en la duda que el reo no acabe condenado. Claro, si a mí me viene un señor y me dice, mire, yo es que en el fondo no tenía intención de ofender absolutamente a nadie. No, yo estaba haciendo una sátira, estaba haciendo, pues es una cosa divertida, una cosa quizá un poquito transgresora, pero que no era mi intención herir absolutamente a nadie. Esa es una parte. Pero por otro lado, a veces también es muy difícil calibrar los sentimientos religiosos. ¿Qué es una ofensa y qué no es una ofensa? ¿A partir de cuándo empieza a ser una ofensa? Claro, y sobre todo, sentimientos religiosos. Probablemente los sentimientos religiosos de todos los católicos de España no sean los mismos. ¿Por qué? Porque es que es un elemento subjetivo. Y claro, elevar a la categoría de un delito algo que contiene es complicado. De hecho, algunos apuntan a que sería mejor residenciar el problema de las ofensas a los sentimientos religiosos en el derecho al honor. Bueno, también tendría que ser una cuestión que se elaborara, etc. En fin, en conclusión, tenemos eso en el Código Penal, veremos si efectivamente al final se reforma y efectivamente tenemos un problema quizá técnico con este artículo del Código Penal. Los derechos muchas veces chocan, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la tuya, ¿no? Y muchos derechos pues terminan donde empieza otro derecho. En la balanza entre libertad de expresión, derecho a la libertad de expresión y ese derecho de libertad religiosa, ¿no está entonces descompensada la balanza a favor de la libertad de expresión? No, porque la libertad religiosa en algunos momentos es una forma de libertad de expresión. Es decir,
si te fijas un poquito en la historia de este tipo de conflictos que nos hemos encontrado en nuestro país, libertad religiosa versus libertad de expresión ha sido siempre una carretera de dos sentidos, de dos sentidos, y te explico por qué. Por una parte, lo que nos hemos encontrado es que en determinados programas o en determinados periódicos o publicaciones pues se han proferido cosas que podían ofender pues, a la gente creyente del país, ¿no? Pues, católicos, musulmanes, judíos, ¿verdad? Pero también se ha producido al contrario, es decir, ha habido declaraciones por parte de ministros de culto de esas confesiones que han herido a personas que no pertenecían a esa religión porque se señalaba, oye, tu conducta es pecado, tu conducta pues va contra la ley de Dios, ¿no? Es decir, nos hemos encontrado que el hipotético enfrentamiento entre la libertad de expresión y la libertad religiosa se ha producido en las dos direcciones. ¿Con qué resultado? Pues diríamos que con un resultado de tablas, porque no ha habido condenas hacia un sentido ni las ha habido hacia otro. Distinto sería si nos planteáramos el problema, por ejemplo, en Francia. En Francia, a raíz de ese tipo de enfrentamientos, como bien es sabido, ha habido hasta muertos. Charlie Hebdo. Claro, que no está tan lejos en el tiempo. Esto tenemos sensación de que ha pasado mucho tiempo, pero bueno, en definitiva eso está en la puerta de la calle, ¿no? Es súper inmediato que se pueda producir este tipo de conflictividad que hay que evitar por todos los medios, ¿no? Porque O sea, que ya se apela casi a un sentimiento como de responsabilidad cívica. en gran parte, y yo tengo más confianza a veces en una formación cívica que apunte al respeto de los demás que a confiar esas cuestiones al Código Penal. Entonces, los conflictos que estamos aquí hablando, explicando en qué consiste, ¿no?, ese derecho de libertad religiosa, cómo de protegido está o no, no se ve tanto en las leyes o en los tribunales, sino que se tiene que ver más en casa y en la escuela. En una actitud ciudadana. Es decir, si vivimos en una sociedad diversa, el punto de partida es, oye, ¿y por qué no hablamos las cosas? Yo tengo el derecho a hablar, y tú también. Puedes mantener la opinión contraria. Lo que no existe, que es también un tema súper interesante, es el derecho a no oír, que se planteó en Naciones Unidas cuando el bloque de los países islámicos dijo hay que establecer o hay que consagrar la difamación de las religiones, que era intentar dotar de derechos fundamentales a una religión o a todas las religiones para que no fueran difamadas. Cuestión compleja, ¿vale? Porque conducía a que todo tipo que abriera la boca diciendo pues cuestiones desde el punto de vista teológico. No creo en Dios. Dios no existe. Por ejemplo, usted está difamándome porque yo creo en Dios, ¿no? Creo que es muy interesante cuando se planteó eso y enseguida se dieron cuenta, un momento, hay que parar porque por ahí no vamos bien. Vamos a aterrizar todo esto. Campanadas del año 2025. Hay una presentadora de la televisión pública que saca una estampa con la estampa del Sagrado Corazón de Jesús, sí, pero con la cara de la vaquilla del Grand Prix. Sí. Empieza a hacer una sátira, una broma. ¿Hay ofensa a los sentimientos religiosos ahí? ¿Hay ofensa a los sentimientos religiosos? Con el 525 en la mano, podríamos decir que no. Pero voy más allá de si había sentimientos religiosos o no. Y es que yo al ente televisivo, Radio Televisión Española, le puedo exigir la misma neutralidad que le exijo al Estado español. Es decir, que una presentadora haciendo algo, por lo menos de mal gusto, en relación con la Iglesia Católica, está faltando a la confesionalidad del Estado, artículo 16. Para mí ese es el problema. Para mí el problema es que si los medios públicos que deben observar la neutralidad son vehículo para la transgresión, para la ofensa, para la molestia de las creencias religiosas o no de la población, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema, ¿por qué? Porque el Estado no ha terminado de crearse lo que es el artículo 16 en este punto, un Estado aconfesional. Entonces, realmente el debate sobre ese acontecimiento que ocurrió en las campanas del año 2025 no hubiera ido a mayores si se hubiera utilizado un ente privado. Sí, es decir, tendríamos ese ente privado, probablemente tendría su ideario, su dirección ideológica y bien, lo que haríamos es oponernos desde nuestra libertad de expresión y diciendo, mire, perdone, pero esto es de mal gusto, o mire, perdone, pero que pinta la vaquilla con el Sagrado Corazón. Pero ya hubiera sido un debate social, me explico, no la televisión oficial del país lanzando o transmitiendo un mensaje en el cual, y esto es muy importante, parte de la ciudadanía se siente excluida. Los católicos se sintieron excluidos de la ciudadanía a través de este tipo de manifestaciones. Este verano hemos vivido dos acontecimientos en España bastante desagradables
y que han tenido la religión y la libertad religiosa como núcleo de este acontecimiento. Y vamos a comenzar con, por cercanía en el tiempo, con Jumilla, Murcia. ¿Qué ocurrió en Jumilla? Un ayuntamiento, el de Jumilla, prohíbe la celebración de fiestas religiosas en espacios públicos dedicados al deporte, concretamente en un polideportivo. Esto casualmente coincide con la celebración de la fiesta del Cordero de la comunidad musulmana que tiene intención de hacerlo ahí. Rafael, ¿aquí qué pasó? Aquí lo que pasó es que yo creo que lo que ocurrió es que tú emites una ley aparentemente neutral. Es decir, estos establecimientos van a ser utilizados para su función primordial, que es el deporte, pero que quizá la intencionalidad, sin declararlo, era vamos a apartar a una comunidad religiosa del uso de estos locales. La primera vez que yo me encontré con este tipo de problemas, aparte de la historia, pero de un modo, digamos, patente y real, fue cuando, preparando mi tesis doctoral, estaba estudiando el derecho de los Estados Unidos. Y era un caso bastante parecido, dentro de lo que cabe. Se trata de una población en Florida que dice, el Consejo Municipal dice, cuidado, que nos hemos enterado que viene aquí a establecerse un ministro de culto de la santería. La santería es una religión afrocubana, y entonces dicen, ¿cómo podemos impedir que vengan estos señores, los de la santería, a establecerse en nuestra población? Y dicen, ya está, muy sencillo, vamos a sacar una ordenanza municipal por la cual lo que prohibimos es el sacrificio de animales fuera de los mataderos municipales, ¿no? De los mataderos por motivos sanitarios. Ya está. De ese modo impedían que viniera la santería, porque la santería, parte de sus ritos era el sacrificio de palomas y... ¿vale? Y uno podría decir, se acabó el problema. ¿Qué va? Lo que hace precisamente la santería es acudir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que dicen, perdonen, ustedes lo que han hecho ha sido una forma de discriminación por motivos religiosos de un determinado grupo, a través de una ley aparentemente neutral. Claro, en Jumilla ahí hubo ese problema. Es lo que yo me pregunto, porque si era lo que realmente ocurría, estás perjudicando a un grupo religioso de una manera solapada. Claro, esto que es un problema estrictamente jurídico y solucionable, ha sido secuestrado, ¿de acuerdo?, por la polarización. Y se termina convirtiendo de una cuestión que se podría haber solucionado a través de recursos administrativos o llegando a los tribunales, al contencioso administrativo en su caso, yo qué sé, ¿no? En una cuestión de Estado. Sí. Artículo 53 de la Constitución, que establece que la protección de los derechos fundamentales se opera a través de un recurso especial. Pues se ha convertido en polémica social. ¿Por qué? Porque es que este tipo de problemas, ya desde hace un tiempo, terminan siendo secuestrados por la polarización. Otro de esos acontecimientos que hemos vivido este verano es el de Torre Pacheco, esta población de Ciudad Real, donde a raíz de una agresión de unos inmigrantes del norte de África, una persona mayor pues se convierte, ¿no?, en una respuesta de la gente del pueblo contra el resto de inmigrantes del norte de África de religión musulmana. ¿Qué lectura hizo usted o cómo vivió usted estos acontecimientos y cómo pudo esto colisionar con la libertad religiosa? Pues es muy curioso porque conforme estaba terminando toda esta polémica, me iba yo invitado a Oxford con profesores de otros países para hablar de la polarización. La polarización donde el factor religioso termina siendo protagonista, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que de una tontería, porque era, a ver, una tontería grave... Poniéndolo en el contexto de lo que luego fue. Claro, pues que era un delito, que es que un señor dice, pues mira, voy a subir a las redes porque hay un campeonato nacional o internacional a mi amigo sacudiéndole a un anciano, porque al parecer era lo que en las redes sociales pues era lo que se pretendía, a ver quién lo hace mejor, a ver quién... Pues claro, a mí empezó a recordar esas situaciones de enfrentamiento que se producían entre las poblaciones religiosas durante la Edad Media. Es que era calcao que se estaba acusando a alguien de haber envenenado una fuente y toda la población de una religión iba contra los sospechosos, ¿no? En este caso no sospechosos, porque había un delito, por lo menos, de lesiones o una falta, ¿no? ¿De acuerdo? Se detuvo al autor
y se inició los Donde procedimientos. debería haberse quedado el asunto, al final fue. Al final acaba siendo. Claro, es que son problemas que de pronto saltan del campo de lo que sería el derecho al campo de la expansión social, ¿no? Y claro, eso ya es muy difícil de controlar si no tenemos una base donde la ciudadanía sepa colocar a cada cosa en su sitio, ¿no? Y donde la alarma social pues termina disparándose del modo como lo vimos allí. Habría otros muchos factores. Intervino las fuerzas de orden público en el momento en que deberían haber intervenido. Lo hizo ya un poquito tarde cuando el problema ya había aumentado. ¿Qué uso hicieron de eso también los partidos políticos? Que las redes sociales, YouTube. ¿Qué uso hizo? Claro, al mismo tiempo estás en un mes en que no hay noticias, ¿no? Y es esa serpiente que va a aparecer claro, por ahí y vas a atrapar. Y te lo han dado, y entonces te lo pasas bien. No había Olimpiadas, por decirlo así, no había Liga de Fútbol, no había Champions. ¿Qué es lo que tenemos? Pues Jumilla. Pues como ven, el debate sobre la libertad religiosa se podría seguir alargando y alargando, porque aprender siempre de los que saben es maravilloso, y queremos agradecer a Rafael Palomino su presencia aquí en Eclesias Domingo 13, profesor de Derecho Eclesiástico, catedrático de Derecho Eclesiástico en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por estar con nosotros, intentar aclarar todas estas cuestiones que ya vemos que son muy complicadas y que darían para mucho. Muchísimas gracias por esta oportunidad para tratar de estos temas que a mí personalmente me apasionan. Muchísimas gracias, Rafael, y como le